Gracias a Dios, aquí estamos en un programa más de nuestra reunión para la familia, en nuestro programa de crianza y de educación. Le doy la bienvenida a todos ustedes y gracias a Dios porque nos permite contar con este tiempo. Es una cosa maravillosa uno poder entender hoy cómo es que debemos hacer las cosas para ir fundamentando válidamente a nuestros hijos en el programa de Dios, para que la tarea de la crianza sea una tarea cristiana, para que tengamos la oportunidad de que Dios, con sus razones, afecte tempranamente a nuestros hijos. Así que vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos dé su claridad, que nos dé su luz, que nos muestre cosas que nosotros podamos identificar bien en contraste con lo que el mundo da, para convertirnos en hombres y mujeres valientes que nos centramos a hacer las cosas como Dios manda, no importa lo que los demás piensen. Oremos entonces para lograr que Dios despierte en nosotros la sensibilidad que necesitamos, la claridad mental, la habilidad para asimilar. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de reunirnos, Señor, en este programa para la familia. Gracias por mis hermanos, gracias por aquellos que, unos como padres, otros como educadores y otros como familiares comprometidos con el desarrollo de las nuevas generaciones, están interesados, muy motivados para recibir de ti claridades respecto de este maravilloso trabajo de la crianza. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Danos, Señor, la visión objetiva de lo que hoy se diga y dame a mí la oportunidad de orientar pensamientos válidos a la luz de tu propósito, Señor, de tus planes. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Estamos hablando de la formación del orden como elemento básico de la crianza. La crianza promueve el orden. Usted está criando antes que dar muchas cosas, antes que enriquecer en muchos aspectos la vida física de nuestros hijos. Nosotros debemos hacer trabajos serios y muy, digámoslo así, muy consistentes de ordenamiento de la vida de nuestros hijos. Eso debe ser una consigna. Ellos deben aprender orden. Ellos deben ser formados en el orden. Y entonces hablábamos de los elementos fundamentales para el desarrollo del orden. Y repito lo que estaba mencionando en la reunión anterior. Nosotros reconocíamos que el primer elemento de fundamentación o fundamental para el orden es Dios, ¿ya? Como aquel que sustenta todo el programa de vida de un ser humano, de un niño, por ejemplo. Y decíamos que Dios es el primer elemento ordenador. Ya hablábamos un poco de eso.
Pero decíamos también que el segundo elemento fundamental para el orden era la identidad sexual. ¿Ya? El segundo elemento fundamental para el orden es la identidad sexual. ¿Ya? Si Dios está donde debe estar en la vida de un ser humano, esto fácilmente va ubicándose donde debe ser también. El problema es que si Dios está ausente en relación con la vida de una persona, probablemente esto difícilmente se va a colocar en el sitio que debe ser. La ausencia de Dios hace que esto se vuelva un conflicto, y ese es el conflicto que tenemos en este tiempo. Con todo este problema de la identidad de género, como se nos quiere plantear la situación, la clave está en esto, en que Dios no ha sido tomado en cuenta, como dice Romanos 1. Y como ellos no tomaron a Dios en cuenta, Dios también los entregó, es decir, permitió que ellos se movieran en esferas de la vida relacional donde esto no está definido como debe ser. De modo que esto funciona como una cosa integrada, ¿ya? Como una llave, ¿ya? Funciona como una llave, de modo que entendemos así la revelación bíblica al respecto. Entonces, cuando hablamos de la identidad sexual como el segundo elemento fundamental para el orden, tenemos que reconocer que esa identidad sexual es una condición constitutiva de origen y, por tanto, insuperable en el desarrollo de la vida. O yo logro mi identidad sexual, mi identidad de género temprano, y desde allí comienzo a establecer otras cosas porque ya he puesto eso en orden, o yo dejo diluir eso como ha sucedido o como frecuentemente sucede en la época presente. Y entonces, al dejarlo diluir, muchas cosas se quedan fuera del lugar, muchas cosas existenciales comienzan a desentonar y hay entonces un desbarajuste que cuanto más se demora en organizarse, más crítica es la vida de la persona, más afectada va a estar la persona. No importa todos los argumentos que culturalmente se manejen, la afectación es evidente y la condición dolorosa que eso termina produciendo es algo que muchas veces va a significar tempranamente el llegar al sinsentido, porque cuando las cosas no están donde deben estar, el sinsentido no está lejos, ya. Es una condición constitutiva de origen, ¿ya? De modo que esto que nosotros llamamos identidad sexual, esto es constitutivo de origen.
y por tanto es imprescindible. Yo tengo que lograr esto para luego hacer otras cosas o llegar a otras condiciones de desarrollo de la vida. Yo no puedo, como el Consejo Cultural lo quiere mostrar, yo no puedo colocar a una persona a una espera a ver por dónde le suena la flauta, hacia dónde quiere dirigirse, como si eso perteneciera al gusto de la persona y no perteneciera al orden constitutivo, al orden fundamentador. ¿Ya? Por ejemplo, cuando la gente habla de lo de Dios, dice, yo tengo la opción de contar con Dios o no contar con Dios, de creer en Dios, no creer en Dios. Yo esa opción la tengo. Y pues sí, usted puede asumir tomar esa opción, pero si usted termina desconociendo a Dios, la ausencia de Dios es una cosa que le va a desbarajustar muchas cosas en la vida suya, y aunque usted se sienta satisfecho con su vida, la ausencia de Dios va a pesar tanto que su nivel de realización va a estar muy por debajo de lo que pudiera dar, y eso lo confirmará usted al final de su tiempo. Es una cosa evidente, Dios es imprescindible. Bueno, también esto es imprescindible. Y por eso decimos que la Biblia presenta eso de entrada, ¿ya? Y hemos mencionado textos bíblicos muy significativos para hablar de esta experiencia o de esta condición. Por ejemplo, nosotros tenemos el texto de Génesis 1, 26 y 27. Está también el texto de Génesis 5, el versículo 1 y el versículo 2. Y se encuentra, también podríamos usar Mateo 19, puede ser del el 3 al 5 o al 6. Vamos a verlo ahora, ¿ya? Leemos esos textos y vamos a ir sacando conclusiones de esos textos. ¿Por qué? Porque esos textos nos hablan de esta idea de la identidad sexual o identidad de género como una cosa de entrada y como una cosa imprescindible. En Génesis 1, 26 y 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, dice el versículo 27, a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el texto de Génesis 5, en el versículo 1 y el versículo 2 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán
el día en que fueron creados. En el texto de Mateo 19, del 3 al 6, dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. ¿No habéis leído? Dice Jesús. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Muy bien. Usted observa esos textos y vamos a ver si podemos sacar conclusiones de ellos. La primera cosa es que la identidad sexual o la identidad de género está en el mismo nivel de la referencia a Dios. ¿Ya? Está en el mismo territorio de la referencia a Dios. En los tres textos, especialmente los dos de Génesis, lo que nosotros encontramos es un Dios que deja ver que el hombre hecho a su imagen es varón y hembra. Es decir, un complemento de la condición imagen es que en la especie humana la imagen de Dios está compartida entre hombres y mujeres, de modo que cuando vamos a descubrir cómo sería Dios, tendríamos que unir las potencialidades del hombre y la mujer para entender que lo que el hombre hoy o comprende o acepta o asimila de Dios, tiene que respetar lo que la sensibilidad femenina aporta como claridad respecto de Dios, y no en el sentido de que se hagan dos teologías diferentes, sino que en la experiencia humana, ya, entender a Dios no es una cosa de machos, tampoco es una cosa de mujeres. Entender a Dios es cosa de especie, y la especie la forman hombres y mujeres. O sea que estamos hablando de dos cosas que están referidas o mencionadas en el mismo punto de la vivencia existencial. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los hizo. O como en el texto de Génesis 5, está mencionando primero la identidad de semejanza. El día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó. Por tanto, si yo estoy descartando esta identidad, estoy viendo equivocada la relación con Dios. Es decir, cuando yo digo no hay más que un género, entonces estoy desconociendo mi relación o la relación del ser humano
con un Dios fundamentador que dijo, no, no es un solo género, son dos. O cuando yo digo, es que son muchos géneros, estoy desconociendo el punto de identidad de la condición humana referida a Dios. Porque cuando Dios hizo referencia al vínculo del hombre con Él, lo asumió como varón y hembra. Fíjense que estas cosas que se ven como tan elementales son muy significativas, porque es el peso de una claridad en la revelación, ¿ya? Por otro lado, hermanos míos, la imagen y semejanza a Dios tenemos que asumirla en la complementariedad de los dos géneros, ¿ya? Es decir, yo no puedo aceptar que la imagen y semejanza a Dios tenga que ver con uno de ellos, sino con los dos. Eso quiero insistirlo, porque es que es preocupante cuando nosotros creemos que, por ejemplo, en la idea de Dios que tenemos en la sociedad machista, pensar que Dios tenga expresiones femeninas, eso se ve como ofensivo. Y es que Dios no tiene ni expresiones femeninas ni expresiones masculinas. Pero cuando un ser humano femenino se expresa, allí está expresando características de Dios. Cuando un ser humano masculino se expresa, allí está expresando características de Dios. Porque el que dotó al uno y al otro es el mismo Dios. Por tanto, de Dios salió todas las potencialidades del uno y del otro. ¿Ya? La identidad de género allí presentada se equipara con la identidad sexual. Y Jesús lo afirma como algo que se dio al principio y de parte del que los creó. Mire usted cómo Jesús, en una forma muy elegante para evitar equívocos, lo está diciendo. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? ¿Ya? Es decir, cuando el que los creó definidos en dos géneros que tienen que ver con las dos expresiones de la identidad sexual de los seres humanos. Jesús no está planteando una distinción y uno podría decir, bueno, la identidad de género es una cosa que tiene que ver en algún aspecto con los patrones sociales, con los patrones culturales, tiene que ver con educación y muchas otras cosas. Y yo digo, claro, eso tiene sentido, pero eso no deslinda el género de su absoluta identificación con la condición sexual. Cuando por una crianza válida,
con una educación adecuada, con un cuidado bien hecho de padres en relación con los hijos, un ser humano de identidad sexual masculina fácilmente va desarrollando su expresión de género con todas las características del comportamiento que tiene un varón en la cultura donde se está moviendo esa persona, pero es un varón. Ahora que con eso nosotros, por ejemplo, tratemos de justificar estados confundidos o manifestaciones sexuales a otro nivel, pues eso, hermanos míos, eso es algo que no tiene que ver lo uno con lo otro. A que una persona diga es que yo soy un hombre que tengo inmensos deseos por los hombres, ya está expresando una cosa que no identifica un género, identifica un gusto, identifica una pasión, identifica sentimientos, muchos sentimientos se pueden identificar con eso, pero no está hablando de una identidad de género. Ahora que culturalmente nosotros, para resolver de una forma fácil, decimos, bueno, eso quiere decir que podemos aceptar eso como otro tipo de expresión de género. Entonces, allí ya aparece un elemento cultural que desdice mucho de lo que naturalmente está establecido. Por eso, a la luz de todo esto, nosotros tenemos que entender que por la mente de Jesús nunca pasó otra cosa en el reconocimiento del género de los seres humanos, y por la mente de un cristiano no pasa otra cosa. Es decir, nosotros los cristianos no vemos que uno pueda justificar como válido el hecho de que una persona tenga una confusión en la expresión de su gusto, de sus deseos, de su opción, y que eso se quiera expresar como una cosa que identifica un género. Porque, insisto, bíblicamente y por razones de orden científico, nosotros no podemos ver eso de esa manera. Cuando ustedes ven en Génesis 5, en el versículo 1 y el versículo 2, ustedes descubren que, especialmente en el versículo 2, el texto muestra que el ser humano creado como varón y hembra, a ese ser humano, en sus dos expresiones de género, Dios lo llamó o los llamó a ellos con el nombre Adán. Ese mismo día que fueron creados, Dios los llamó Adán. Y yo quiero que observen un detalle, porque no voy a entrar en una discusión más amplia de orden teológico que sería interesante, pero una cosa básica es que con ese nombre Adán, compartido para hombres y mujeres, según el texto de Génesis 5:2, se equipara con la identidad sexual, la dignidad de la mujer y la dignidad del hombre, es decir, la identidad sexual, la identidad de género de hombre y mujer no establece distancia de valor. Tanto es Adán él como es Adán ella. Podríamos decir, tanto es humano él como es humana ella. ¿Ya? De modo que sus
particularidades, las de ella, son tan respetables como las particularidades de él. Y eso es una cosa que nosotros debemos asumirla, respetando ese valor que tiene, respetando ese elemento de identidad que muestra la Biblia, hombre-mujer, respetando en el lugar preciso que Dios le da. Nosotros no podemos elaborar, por razón de la presión cultural, que un género es superior al otro, que uno es más inteligente que el otro, que uno es más valioso que el otro. Ese texto es intencional, ¿no? Dios decide llamarlos Adán. Por tanto, no existe un Adán para vinculado con un ser de condición inferior llamado Eva o mujer. No, Adán es una condición general que asume el valor igualitario de los dos géneros. Y fíjese que eso es revelación de base. Por tanto, cuando en la crianza nosotros comenzamos a privilegiar a los hombres, porque son los machos, porque son los poderosos, caso de la crianza de las madres machistas, estamos nosotros desentonando con la revelación bíblica. Estamos elaborando una cosa que desconoce el principio bíblico. Y por tanto estamos desordenando la vida de nuestros hijos de entrada. Si alguien por ser mujer se siente tratada como persona de valor secundario, genera complejos por la presión negativa de una crianza elaborada con un criterio terriblemente machista, eso nos hace responsables. Y eso convierte nuestro trabajo en un trabajo malogrado. Y de hecho estamos condenando a esa mujer a vivir un nivel de desorden por el hecho de que no está encontrando su propia condición de género con el valor que debe verlo, porque se tiene que aceptar la superioridad de los otros, cosa que contradice el principio bíblico. Fíjense que estamos hablando de cosas relacionadas con el texto, ¿ya? Y así debe criarse. A veces la elección preferencial se hace por las hijas y a los hijos se les descarta porque son varones y se les da un trato feo porque son varones cuando a ellas se les trata de una forma preferencial. En ambos casos el daño es tremendo, tanto del preferido como del descartado. A ambos se les hace mucho daño. ¿Por qué? Porque el principio de crianza debe establecer un sentido de igualdad para unos y de dignidad igual para otros. Y espero que esto esté siendo claro y que esté siendo muy claro. Ya. Para el fruto ideal de una sana identidad de género, entonces Jesús establece la relación previa al matrimonio como una auténtica unión del hijo, y podemos por extensión decir de la hija, con el padre y la madre, que solo es superada por la relación de pareja. Y entonces nosotros encontramos que a ese niño, esa niña,
deben haber establecido una relación válida con sus mayores, de modo que se pueda decir que para que ellos logren crecer saludablemente para el desprendimiento de la madurez que facilita el encuentro de pareja, hombre y mujer, deben haber permanecido ligados a papá y mamá durante el tiempo previo. Eso es lo que da a entender. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Extendamos la idea hoy que las mujeres eligen también. Por tanto, dejará la mujer a su padre y a su madre y se unirá a su marido. Y allí llegarán a ser una sola carne, demostrando una profundidad de unidad superior a la que hubo en la casa con los padres. Pero los padres son imprescindibles para que tengamos matrimonios válidos, hombre-mujer, que es el matrimonio real. Para que tengamos eso, necesitamos que un hombre, que una mujer, a lo largo de sus preciosos años de crianza y de educación básica, hayan estado ligados en una relación profunda con papá y mamá. Y esto es clave, ¿no? Porque muchos de los problemas de identidad sexual, de género, muchos de los problemas que se presentan, incluyendo la homosexualidad, tienen que ver con la ineficiencia de esta relación. De hecho, hay muchas razones, no solo es una, pero si los papás están donde deben estar en relación con sus hijos, de hecho, a partir del hecho de que Dios esté en relación con la familia donde debe estar Dios, la presencia de esos padres válidos necesariamente van a sanar dificultades en la identidad sexual, en la identidad de género. Los padres válidos son fundamentales para conseguir que un niño crezca y desarrolle su masculinidad como debe ser, y que una mujer crezca y desarrolle su feminidad como debe ser. Fíjense en ustedes que de esos textos hemos sacado conclusiones, hemos hecho deducciones, y esas deducciones, hermanos míos, son importantes porque tienen que ver con el impacto de criterios claros en el proceso de crianza para seres humanos que debieron desarrollar su identidad de género en una forma muy temprana. Estoy seguro que esto va a despertar inquietudes y espero que nos escriban al correo para escucharles. El correo es familiafeenjesus@gmail.com. familiafeenjesus@gmail.com es el correo. Vamos a complementar esto que hemos dicho aquí. Cuando un ser humano, hermanos míos, es engendrado, de entrada decimos, se define su identidad sexual o de género, es decir,
que es lo mismo. Entonces, basados en esto que la Biblia nos presenta, entonces tenemos que aceptar que en el momento del engendramiento se está dando las condiciones que ya van definiendo si quien viene es un varón o si quien viene es una mujer. Los genes ya están codificando desde el mismo momento en que se da la fecundación y la primera división celular. Entonces, al hablar de esto, tenemos que decir que en el momento de engendrarse, están apareciendo en los cromosomas las características genéticas que de entrada, sin que se haya dado otra cosa, en el momento en que la célula madre es fecundada, se une el óvulo con el espermatozoide, entonces aparece en esa célula fecundada un juego de 23 pares de cromosomas. ...23 pares de cromosomas. Y uno de esos 23 pares, un par de esos, se define como, se llaman, se identifican como cromosomas sexuales. Por su forma, entonces, por la forma que toman esos cromosomas cuando se ve un cariotipo, es decir, una fotografía de los cromosomas, por la forma que ellos toman, o que como se ven ellos, a ese par de cromosomas sexuales se definen como Y o como X. Cuando en el par de cromosomas sexuales aparece esta YX, se dice que quien viene es un hombre. Cuando aparecen 2X, se dice que viene una mujer. En términos de estadística, en las probabilidades, es tan probable que nazca una mujer a que nazca un hombre. Es casi el 50%, y en las poblaciones mundiales más o menos así se da. La mitad es hombre, la mitad mujeres. El problema es que los hombres se mueren más temprano. ¿Ah? Sí, hay un poquito de más mujeres que hombres, pero es porque los hombres se mueren más temprano, porque los hombres se meten en cosas más violentas. A la forma como viven la vida es con otras características, y el uso que hacen de su capacidad las mujeres pues hace que puedan durar un poquito más, de modo que existan unas cuantas mujeres más que hombres no afecta en nada el juego de probabilidades. ¿Ya? Pueden hacer tanto
hombres como mujeres. De hecho, pues no me voy a poner a explicar cómo genéticamente se podría dar. Lo cierto es que en las probabilidades así es, 50%, 50%. Eso no se da, porque es probabilidad, eso no se da. Si usted tira al aire una moneda, todas le pueden caer cara, todas le pueden caer sello. Si lo tira 5 veces, le cae cara, todas sello o cara. En algunos casos serán 3 veces cara, 2 veces sello. Por eso hay hogares donde nacen 5 mujeres y apenas un hombre, o hay hogares donde solo nacen hombres. Y no está diciendo en nada del poder de la genética del papá ni el poder de la genética de la mamá. Eso descarten lo que eso no es así. ¿Ya? Es que a ese pobre hombre le faltan fuerzas porque todo lo que resultan son mujeres. Tienen 5 mujeres ni un varón. Eso quiere decir que el hombre no tiene fuerza allí. Eso nada tiene que ver. Ese es el juego de las estadísticas. Y de pronto fue por probabilidad se dio más mujeres que hombres, más hombres que mujeres. No existen vitaminas especiales para que se tomen y entonces se engendren hombres y no mujeres, o mujeres y no hombres. Eso no existe, eso no lo crean, no lo asumen. No exista nada que se pueda hacer al respecto, sino aceptar que puede venir de un lado, puede venir del otro. Es decir, cualquier condición se puede dar, o un hombre o una mujer, con unas estadísticas en probabilidades de un 50%. Entonces, esto está ya definido de entrada, ¿no? ¿Y qué quiero decir con eso? Que yo no tengo por qué pensar que todo lo que pasó en el vientre de la mamá con ese hijo mío, que fue creciendo desde su concepción como un varón, yo no puedo pensar pues que al nacer tenga que ponerme a pensar, ¿será que se va a comportar como hombre o se va a comportar como mujer? Eso es de las cosas más bizarras de la elaboración de este conflicto de género que se está desarrollando. Porque es que se confunde demasiado el hecho de la influencia social, del poder cultural, con las dos fuerzas poderosas que sostienen el elemento de realidad de fondo de esto, ¿no? Las dos fuerzas son un Dios creador que dijo, este es un hombre, esta es una mujer, y una genética y toda una biología y todo un proceso de formación en el vientre de la mamá que está diciendo, se está formando un hombre, se está desarrollando las características de una mujer, viene una mujer, viene un hombre. Eso, hermanos míos, violentar todo eso por factores de influencia cultural es triste, es trágico, demostrando que los manejos culturales enferman. Y no que los manejos culturales hacen un trabajo que la naturaleza no hace y que el creador no es capaz de definir bien, porque es que Dios permitió que un muchacho fuera engendrado y entonces Dios comenzó a pensar, digo, ¿cómo lo dejo? ¿Lo dejo varón o lo dejo mujer? Y entonces el niño va creciendo y Dios todavía está en duda. Y todavía le pregunta, al fin, Señor, ¿qué? Dice, no me decido. Dejemos que nazca. Ya nació, Señor, ¿qué? No dejemos que crezca un poquito a ver por dónde me da luces. ¿Ustedes creen que Dios es así? ¿Ustedes creen que los principios de la naturaleza actúan así? No.
y no en relación con el ser humano. Eso no es así. Ahora, que existen problemas, que existen conflictos en la identidad de las personas, que existen problemas de desarrollo, que existen líos de personalidad, que existen problemas de crianza, equivocaciones enormes en el trabajo de crianza de los padres. Claro, todo eso se puede dar, claro que sí. Pero no quiere decir que la naturaleza se equivoca y que Dios esté confundido. De modo que nosotros los cristianos la tenemos clara y en eso no nos equivocamos. Y sabemos lo que representa eso como orden, ¿no? En lo que va a afectar todo eso en el ordenamiento de la vida de las personas. Y cuántas implicaciones tiene para la ubicación de la persona en territorios de plena realización, de perfecto desarrollo. Así que lo voy a dejar con eso. No extendamos más la enseñanza y que quede esta idea dándole vuelta en la cabeza. Y por favor, hermanos, párense firme, porque hay que ordenarle la vida a nuestros hijos. Párense firme. Dejen de estar creyendo todo el cuento del manejo cultural y denle el lugar a las razones de Dios, el lugar respetable que ellas tienen. Hay muchas cosas en esa discusión que para el propósito de este programa pues no da por el tiempo, pero en cualquier momento nosotros podemos hacer un programa especial dirigido a aclarar todos esos detalles, porque en alguna ocasión en la enseñanza de salud mental, al comienzo de la enseñanza de salud mental, nosotros hicimos un trabajo al respecto. Pero si se necesita complementar, lo hacemos. Pero por favor, párense firmes. Ustedes son papás. No degraden la claridad de la revelación del propósito de Dios, de los planes de Dios. No expongan a sus hijos a la tragedia de que ellos anden confundidos y se sientan con libertad de actuar de cualquier manera. Estén al tanto, estén pendientes y sobre todo busquen luz, busquen claridad y tomen posiciones, y si necesitan ayuda, busquen ayuda en la iglesia. Pero no acepten esas propuestas y no se dejen acobardar con la idea de que porque pensamos así, nosotros tenemos un odio enconado contra las personas que tienen dificultades en su identidad de género o que piensan de otra forma en cuanto a su identidad de género. Nosotros no los odiamos, pero no les aceptamos eso. Nosotros no creemos en eso, no aceptamos eso como válido y entendemos que esas personas podrían hacer mucho por ellos si se enfrentaran a esa situación, reconociendo que hay un trabajo para hacer, lo mismo que otras personas frente a condiciones de desubicación, de desorientación, que requieren ayuda y requieren apoyo y requieren que el poder de Dios transforme sus corazones y reoriente sus vidas. Esa es una cosa que se tiene que asumir de esa manera. Seguiremos diciendo algunas cosas más en una próxima reunión, pero en el punto central de esto es que esto es parte del orden. Esto es parte del orden. Por eso la ausencia de un papá, ya lo aclararemos, la ausencia de una mamá, ausencia no porque no estén, sino porque no actúan consecuente con su responsabilidad, pues claro, eso puede traer problemas para ese proceso de identificación del género, la identificación de la sexualidad de las personas. Pero eso es otra cosa, a decir que todo eso tiene sentido y todo eso es válido. Que Dios nos ayude y que Dios nos dé capacidad para pararnos firmes
frente a toda nuestra familia, frente a nuestras amistades, frente a las personas que se precian de ser educadores y que plantean todas estas ideas, y sobre todo frente a nuestros hijos, que nos podamos caracterizar y dejarles ver que nosotros no vamos a transigir en eso, porque por principio bíblico nosotros no aceptaríamos que nuestros hijos se hagan un daño que por principio puede llegar como consecuencia de no entender el lugar donde Dios los colocó. Vamos a orar entonces, vamos a orar. Pónganse de pie, vamos a hacer una oración. Padre eterno, te damos gracias por esto que nos has permitido tratar hoy. Bendice a esta congregación, bendice a la iglesia y ayúdanos, Señor, a tener posiciones claras, bien definidas, bien orientadas respecto de esta cosa tan significativa que tiene que ver con nuestra identidad de género, nuestra identidad sexual. Bendice la vida de mis hermanos en medio de todas las situaciones a las que se tengan que enfrentar, en medio de todas las condiciones que se vuelvan conflictivas para ellos. Oriéntalos de tal manera que prevalezcan tus razones, tus propósitos, tus planes y el poder de la verdad de tu palabra. En el nombre glorioso de Jesucristo, salva nuestras familias, salva nuestros hijos, Señor, libéralos de ataduras que los está alejando de este plano de su identidad, de su condición de género, de su condición sexual, como Dios, como tú, oh Dios mío, lo has dispuesto para la vida de ellos, para el bienestar de ellos. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. No le dé miedo. Tome posturas. Somos cristianos. Y Dios merece todo el crédito, a pesar de que mucha gente se ve autoridad para decir esas cosas. Es una autoridad ficticia, porque el que desconoce la ciencia está desconociendo lo que humanamente se maneja con posibilidades del desarrollo de ideas claras. Y el que desconoce a Dios, pues hermanos míos, tiene la dificultad más grande, porque Dios es imprescindible y porque de Dios depende todo el orden. Dios les bendiga a todos y salúdense. Yo sé que lo pueden hacer, aunque a la distancia. Dios los guarde. Vivimos en un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección. Mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela, y si hay dolor, ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida, y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.
es entender lo que la iglesia puede hacer. Cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para hacer en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.